A mí me ha gustado mucho Santos que yo te pinté. Lo acabé de leer a las 2 de la mañana, le mandé un mensaje a Julián para no despertarle, que seguramente estaría despierto haciendo una de sus miles de actividades, y la verdad que me dejó muy tocado la lectura, ¿no? Porque a mí me gustaría escribir así, cuando no es algo muy habitual leer un libro que dices, me gustaría haber escrito este libro, y me pasó totalmente, ¿no? Después de leer esto digo, joder, ojalá yo supiera escribir eso, ojalá supiera construir así una historia que se va, es como las cerezas, ¿no? Vas cogiendo una y coges otra, y una vez que ya la has dejado en el hueso vuelves a coger otra y vuelves a la carne, a lo rojo, tiene una cosa muy carnal este libro. O igual es la cubierta roja que me hacía confundirme. No la cerveza, no, que no había bebido ese día. A mí me parece un libro estupendo. Un libro, creo que es el libro más de Julián. Es más, creo que estos dos libros son los dos libros más de Julián. Creo que en otros ha estado explorando otro tipo de cosas, sobre todo la familia, que es un tema muy de Julián. Un tema más habitual, diré, en la literatura española reciente, la familia, el mundo familiar, las relaciones entre hermanos, las relaciones con los padres y también la construcción intelectual. Estos dos libros hablan de mujeres y ese es un tema bastante menos frecuente, aunque Julián tiene una novela ya sobre eso, pero me parece que en este texto la intensidad, la brevedad le hace que realmente sea una gran historia de mujer, ¿no? En Tríptico también. Tríptico es la historia de tres mujeres o de tres relaciones con tres mujeres muy distintas, muy diversas, en grados muy distintos de la relación. No tienen esa intensidad porque son tres textos mucho más breves. Creo que se trata de otra forma de escritura más, no sé, diría más fotográfica. Julián, que está muy relacionado con la fotografía, por ahí ha entrado Antonio Ansón, precisamente, con el que ha trabajado en ocasiones con ese asunto. Este tríptico, que también recuerda un poco al trípode de la cámara de fotos, tiene más que ver con esos instantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con una biblioteca, y casi mientras estás leyendo estás pensando casi en esa biblioteca y cómo esa biblioteca va construyendo a una persona y de alguna manera también va destruyendo a esa pareja. La otra es una madre tocando a una mujer que no es su hija, ¿no? Y que exploran también, ¿no? Qué es lo que es afín entre ellas y qué es lo que no es afín entre ellas. Y son mujeres las que aparecen en los dos libros muy distintas, porque Julián también en eso es un gran observador del mundo de las mujeres, ¿no? Y un mundo, quizá porque también le gustan escritoras como Marguerite Duras y otras, ¿no? Pero en especial Marguerite Duras, y ha explorado ese mundo, ese territorio, y ha querido ir un poco más allá y verlo como un hombre, ¿no? Yo la verdad que estoy muy feliz de presentar este libro porque me encanta Rata, me encanta Irene, me encanta Julián, me encanta que hagan estos libros, que se atrevan a hacer estos libros, y sobre todo he disfrutado mucho leyéndolos, ¿no? Además de sentir esa envidia, lo que he sentido sobre todo es admiración, y eso es algo también que se suele decir poco, ¿no? Pero la literatura también es un ejercicio de admiración. Difícilmente si no admiras, si no sigues admirando lo que lees, pues te conviertes en un cínico, que es lo que menos quiero ser yo, ¿no? Yo quiero ser un lector que se siga emocionando con los libros, que le sigan doliendo. Eh, y volviendo a la Dirás, decía en Escribir, que también es un libro muy de los últimos suyo, que uno escribe para saber lo que escribiría si escribiese, ¿no? Pues eso también tiene que ver con el trabajo del escritor, ¿no? Escribimos para saber qué escribiríamos. Y en el caso de Julián acierta, escribe, yo creo, lo que él quiere escribir. Italo Calvino, que es de la misma quinta que Marguerite Duras era, decía una frase tenía una reflexión sobre la literatura que yo creo que va perfectamente con casi todos los que escribimos, ¿no? Que la velocidad de la cabeza siempre nos lleva al premio Nobel, a Estocolmo, y luego la velocidad de la mano nos lleva a una revista de provincias y a un fanzine, ¿no? Ajustar esas dos velocidades, cuando uno las ajusta, es realmente cuando es un escritor, cuando ya se ha convertido en un escritor. Yo creo que Julián, hace ya mucho tiempo que se convirtió en ese escritor, pero en estos libros, sobre todo en Santos que yo te pinté, ha ajustado la velocidad de la cabeza y la velocidad de la mano, y ha conseguido una pieza soberbia. Y nada más, quiero darles las gracias por haberme invitado a presentar estos libros tan estupendos. A otro feliz a los amigos que están aquí, pero bueno,
en realidad, bueno, hay algo que tiene que ver quizá con una pasión que compartimos con una serie de autores, también Félix, Irene y yo, también por una serie de, no tanto un formato del libro como una libertad también para hacer determinados libros que quizá muchas veces hemos pensado, y antes hablamos con Antón, que la literatura española en ocasiones ha desdeñado como otorgar esa libertad o el mundo editorial o no sé qué, incluso a veces nosotros mismos. Y los libros un poco surgen, son textos que la primera versión es de hace muchísimo tiempo, de 1998, y son casi obsesiones más que textos que se han ido alimentando, podando, injertando un poco como si fueran un árbol precisamente, hasta encontrar esa forma. Y la forma necesitaba hacerse pública, porque si no era como si yo me sintiera obligado a acercarme otra vez, sobre todo a ese texto que es Antes que yo te pinte, que lo pronuncia como lo canta Jota, ¿no? Igual que mucha gente de los planetas, pero que tiene que ver con esa idea que está también en esa canción, ¿no? Que es una forma del desamor que en parte es destructivo, pero que en parte también es un modo de compañía. Los textos que aparecen citados, y aparece algún texto, incluso alguno publicado en una editorial de aquí, amiga también, Sordica, en Tríptico, son los textos de alguien que era joven a finales de los años 80, que quizá no era yo mismo, sino que era otra persona, que eran mis primos. No hay teléfonos móviles en esas historias, hay cabinas telefónicas aún, no hay euros, hay pesetas, y tal y como fueron de alguna manera concebidos y arrastrados por la propia vida a finales de la década de los 90, se han ido retroalimentando de lo que ha sucedido después durante este tiempo. De alguna manera era también un texto como si fuera el I Ching, pero también como un texto al que uno volvía muchas veces no cuando no sabía qué decir, sino sobre todo cuando necesitaba una forma de consuelo, que era una escritura como en la que se iban depositándose capas, ¿no? Un poco esa idea que contaba Félix de las cerezas que se engarzan. Yo la entendía también siempre bueno, como... además siendo de Cáceres las cerezas ahora porque lo has dicho, ¿eh? No. Siempre, de alguna manera eran capas que se iban sucediendo, historias que se iban volcando ahí, unas formaban parte como de relictos de un naufragio de lo personal y de uno mismo, pero también de voces, de las voces que están en el texto, que iban llegando de otras experiencias ajenas, ¿no? La forma de verter eso, de alguna manera yo entendía que tenía que ser, lo entendía, se impuso así también, ¿no? Pero tenía que ser precisamente, yo que he publicado casi todos los textos, son siempre de punto y aparte, punto aparte, punto y aparte, necesitaba como una voz diferente de alguna manera. Ha dicho una cosa Félix que no hemos comentado y que tenía toda razón. Durante un tiempo, cuando acabé la versión no sé qué, o cuando estaba dando vueltas, hace 4 años contraté a un actor de Cáceres, un chico muy joven, que se llama Fulgencio Valares, que luego comenzó a ser conocido, a participar en obras en Madrid, incluso fuera de España. Me gustaba cómo hablaba, cómo decía algunos textos, como tal, y yo le dije, bueno, no sé cómo se suele hacer en el mundo del teatro, digo, pero yo te pago una cantidad o unos ensayos para montar una obra en la que no hay una obra en sí, sino que tú vas a decir el texto no sé de qué manera. Pero incluso esa idea de corregirlo puesto en la boca de otro, se necesitaba como no tanto como un exorcismo, ¿no? Sino saber cómo funcionaba, ¿no? Porque siempre tenía la duda de que el texto resultaba excesivo y de que el texto le sobraba todo, mucho, muchísimo. De hecho, ya más extenso se fue quedando así, y solo hace un año aproximadamente mi hermano lo volvió a leer. Mi hermano lo había detestado hace 10 años en la primera versión, me dijo, oh, terrible, tal, no sé qué, porque somos así como críticos el uno con el otro, y de repente lo leyó esta vez, que él ya había pasado 10 años, ya tenía hijos, ya tenía otra vida, etcétera, y me dijo, bueno, pues lo leyó de otro modo diferente, ¿no? Entonces pensé que esa especie de sanción familiar, y que es una de las que más me importa siempre, era la que autorizaba también a que se hiciera público. Los dos textos fueron a parar a Errata también cuando Irene y yo fuimos conociéndonos más y hablando también de cosas que nos gustaban, de textos que nos gustaban, de libros que nos gustaban, y tampoco eran textos quizá para incluirlos, para sumarlos a otros. Luego yo leí un libro que tiene que ver precisamente con una recomendación de Félix, el de Kurt Wolf, que nos recomendó un día en Madrid, sobre las cartas con Kafka, y en una de esas cartas había una clave que era muy interesante porque aparece citada ahí como una nota de autor. Kafka le pedía que un texto brevísimo, no había leído todos, que de 20 y pocas páginas, 20 o menos incluso, le pedía a su editor que le hiciera un solo libro. Dice, no, ya sé que esto no es rentable, ya sé que no funcionará económicamente, pero necesita que haya aire, necesita una independencia, una autonomía, como queramos llamarlo, de toda aquella intensidad que yo he tratado de verter ahí. Entonces, gracias a la disposición de Errata,
han aparecido los libros tal y como están ahí. De hecho, yo he publicado, no sé si 6 libros, 7 o algo así, como Mondadori, y creo que de todos los libros que he publicado, estos son los que más ilusión me han hecho, por publicar a Irene, y por otra parte también porque era la primera vez que los he publicado sin tener en cuenta que, no que sucedería luego, ¿no? Sino sin tener en cuenta que formaban parte de otro entramado, que era comercial, que antes de aparecer ya estaba ligado a lo que llegaba del planteamiento de las promociones, las presentaciones, de no sé qué, y que de alguna manera eso hacía que recibieras el libro ya mezclado con el plan de presentaciones o con el plan de no sé qué, la posible recepción, ¿no? Entonces digamos que esos son libros mucho más libres que los otros en ese sentido, y esa especie de ciclo es también un modo de obligarme y de obligarnos a seguir pensando en ello, a otros textos que están ahí y que quizá su forma no es la de la acumulación, sino un poco la de la excavación, ¿no? Bueno, podemos charlar si queréis.